Gloria a Dios. Vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Primera de Corintios 3, 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Gracias te damos, Señor, por este momento. Hoy te pedimos que te muevas, Señor, en medio de nosotros, que nos hables tu palabra, que tu palabra halle cabida, Señor, en nuestro corazón, que dé el fruto que tú esperas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. No se engañen a ustedes mismos. Si alguno cree que es muy sabio y que sabe mucho de las cosas de este mundo, para ser sabio de verdad debe comportarse como un ignorante, porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería, como dice la Biblia. Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas, y también dice: bien sabe nuestro Dios las tonterías que a los sabios se les ocurren. Por lo tanto, nadie se llene de orgullo por lo que hacen los simples seres humanos. En realidad, todo es de ustedes. Bueno, este pasaje nos está hablando en un contexto en el que la iglesia de Corinto estaba teniendo una serie de dificultades en el manejo de la liturgia, en cómo percibían las actividades eclesiásticas, por el tema de que ellos juzgaban a quienes hablaban, es decir, a lo que ustedes conocen, a Pablo, a Apolos. Ellos los juzgaban según sus características personales. Quería decir que bajo los criterios humanos, si ellos encontraban alguna característica que fuera de su agrado, se inclinaban de una manera u otra a recibir el mensaje. ¿Sí? La disposición a recibir el mensaje cambiaba según lo que sus ojos naturales miraban. Entonces, aquí, pues la enseñanza que nos da Pablo es que es lo mucho que nosotros como seres humanos débiles nos equivocamos en todo lo que pretendemos recibir de Dios. O sea, todos estamos aquí tratando de percibir al Señor, de conocer al Señor, de conocer su palabra, pero es bueno saber que en ese transcurso, en ese recorrido que nosotros llevamos, en muchas ocasiones nos dejamos influenciar por ciertas situaciones de las prácticas cotidianas, de lo que ven nuestros ojos, de los contextos que nos rodean, que pueden entorpecer el entendimiento de esa práctica de fe a la cual nosotros nos estamos acercando o queriendo parecer. Bajo este criterio, dice Pablo, que nosotros debemos pensar en nosotros mismos como personas que necesitamos la dirección y como personas que fácilmente podremos equivocarnos en cuanto a cómo recibimos las cosas de Dios. Entonces, como estamos aprendiendo, ¿verdad? Todos los que estamos aquí estamos con una intención de avanzar y de aprender. Es bueno recordarle a la gente que donde más se encuentra la sabiduría de Dios es justamente en eso que tú no sabes. Por eso el creyente tiene que, de alguna manera, eh, acomodarse, si se puede decir así, o encontrar cierta tranquilidad en la limitación personal, ¿sí? O sea, cada uno de nosotros debemos estar tranquilos con los limitantes que tenemos, sabiendo que ahí, en ese punto, es donde más vamos a encontrar la manifestación del Espíritu, ¿sí? Cuando nosotros procuramos las cosas por nuestra propia fuerza, tratamos de interpretar las cosas a la manera personal, es cuando nos equivocamos. Como nosotros somos receptores, ¿sí? De la palabra, de la presencia del Señor, es decir, el Evangelio, la fe, todo esto se trata de nosotros reaccionando
a presencia de Dios, a presencia del diablo, reaccionando a lo que escuchan nuestros oídos, a lo que ven nuestros ojos, que proviene del Señor para nosotros. Entonces, en este orden tenemos que nosotros dirigir todo lo que nosotros percibimos a esta verdad espiritual, que es que nosotros no podemos encontrar sabiduría cuando en nosotros mismos. Cuando nosotros lo entendemos así, es cuando el Señor tiene la posibilidad de dirigirnos, ¿sí? Cuando al ser humano se le quitan esas ínfulas, porque todo este tema de que si Apolos, de que si Pablo, era un tema de orgullos, ¿sí? De orgullos de siervos, se puede entender. Entonces, cuando nos quitan a nosotros esas ínfulas, ¿sí? Que eso, cuando uno está verdaderamente en una situación menoscabada o en una situación verdadera de necesidad, pierde importancia. O sea, la persona que necesita ayuda no anda mirando quién es la mano que le va a ayudar, simplemente que si se le resuelve o no, más o menos es así. Entonces, hay que llevar todo lo que percibimos, todo lo que recibimos, porque el Señor diariamente nos está dando nuestra porción de atención, ¿sí? Entiéndalo de esa manera. O sea, el Señor a ti y a mí todos los días nos da la porción que nuestra vida necesita para ser guiados por el Espíritu Santo, que si nosotros la percibimos de la manera correcta, si nosotros acatamos las cosas de la manera correcta, pues va a haber un gran logro en nuestro proceso de fe. También se puede entender, se van a ver muy notorios los resultados de que hay alguien más que está dirigiendo tu vida, que ya no eres tú, porque tu dirección es lo que tú has logrado, pues desde que estuviste en el mundo hasta el momento en el que conociste al Señor, ¿sí? Y más exactamente desde que estuviste en el mundo hasta que permitiste que el Señor metiera la mano en ti, ¿sí? Algo bueno que el Señor nos ofrece a nosotros es la posibilidad de cambiar muchas cosas, ¿sí? Que es la razón por la cual la gente acude, ¿sí? A buscar la presencia del Señor. Eh, si nosotros no aceptamos, si nosotros no estamos dispuestos a ver las cosas con los ojos de la fe, pues las cosas nuevas que el Señor nos traiga, las cosas, los movimientos que el mismo Señor hace por su voluntad para mejoramiento de la vida de la gente, pues las vamos a recibir mal, ¿sí? Y todo lo que se perciba. Si tú estás en una posición, en un servicio, y no estás en esta tarea de recordarte a ti mismo que tú eres el más pequeño de los que te rodean y que por esa razón uno debería tener una actitud coherente con ese criterio, ¿sí? ¿Cuál es el criterio? Si yo soy menos que todos, pues no voy a tener ínfulas de ponerme a mí mismo en una posición. Es decir, en los servicios, en lo que el Señor delega, también se mira que la gente percibe su condición de manera equivocada. De ahí que algunos siervos de la iglesia a veces son indolentes con la obra, o sea, como que no, eh, como dice la palabra, se sirven a sí mismos. Si algo te incomoda a ti como siervo, para los que sirven y para los que vayan a servir en algún momento, si algo te incomoda, entonces no estás a gusto, no estás tranquilo. Tu forma de recibir a la gente o tu forma de atender tu servicio, lo haces desde la perspectiva de que tú estás en una condición como si tú estuvieras esperando la honra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas van desdibujando la idea del Señor, de ese, esa comunidad de fe que realmente eh, tiene una visión de crecer, ¿sí? Así también contigo, o sea, y conmigo. Cuando nosotros recibimos la palabra, hay una visión del Señor específica para que tú te desarrolles verdaderamente. Cuando tú has frenado, cuando tú has encontrado un estancamiento en tu proceso de fe, es porque se han interpuesto estas
estas cosas que provienen del ser humano. Por eso miramos muchas iglesias, muchas comunidades de creyentes que usan metodologías humanas para lograr los objetivos que aparentemente son los objetivos que se tienen que lograr, ¿sí? O los objetivos de las comunidades a veces no son los que Cristo quiere, ¿sí? Por eso en varias ocasiones el Señor pone a prueba esto y por eso es como que casi el Señor casi que los echa a muchos de los que están buscando aparentemente su presencia, porque Él sabe que lo que se está cocinando ahí debajo en el sentir de la gente que está buscando al Señor, verdaderamente no es conocerlo, no es acercarse al Señor, sino la bendición, eh, la curiosidad, porque eso también era un factor que acercaba a las multitudes a Jesús, por ejemplo, y a los siervos del Señor cuando Él ya no estaba. Entonces la gente empieza como empezamos a meter criterios personales, que esto es como una poda diaria, ¿sí? O sea, mi actividad de fe, ¿en qué radica? Y la de usted, radica en que cada día tú hagas tu poda diaria, reconociendo las situaciones personales que no le dan cabida al Señor, a su poder y a actuar, ¿sí? Nos aferramos a posiciones, nos aferramos a personas, nos aferramos a ideas que no permiten que el Señor mueva las cosas de manera distinta, porque yo creo que lo que tú quieres, lo que yo quiero, es que se note algo diferente, ¿sí? Entonces a veces el Señor te mueve, te incomoda, te presiona incluso para que salgas de una situación que está producida por tu mentalidad, ¿sí? Y tú no lo permites. Esto es tan básico, o sea, esto se puede llevar desde cosas tan pequeñas como lo cotidiano, ¿sí? Que mire que el Señor en parte forma una cultura con la sociedad de creyentes. Uno mira gente que es creyente y que tiene actitudes de impío, por ejemplo. El otro día miré por ahí a alguien volársele a la policía y a mí me daba risa porque pues uno conoce a la persona y uno dice, claro, sí, nadie se quiere dejar poner un parte, ¿sí? A la policía de tránsito, entonces salió pitada esa persona y justo, ¿no? Justo coincide que yo estaba detrás en mi carro y vi pues toda la escena y me pareció graciosísimo porque pues la mentalidad, ¿sí? Esa mentalidad de violar una norma, la mentalidad de hago las cosas sabiendo que están incorrectas, las hago y las hago mal. Todas esas cosas van cambiando con la mentalidad que Cristo nos trae, ¿sí? Lejos de ser perfectos, pero sí van cambiando como las sensaciones que nosotros tenemos frente a lo que nos rodea. Comprendemos una autoridad, por ejemplo. Comprendemos la necesidad de un orden en la ciudad, ¿sí? Yéndonos a lo básico, ¿sí? Tú comprendes de pronto que no puedes irte por encima de la ley que el mismo Señor ha establecido por la autoridad delegada, ¿sí? Para los que a veces también se hacen los vivos en estos sentidos, ¿sí? Entonces, viendo a ver cómo se omite de pagar los impuestos, viendo cómo ando por la ciudad sin los papeles requeridos. Todas estas cosas, por eso dice aquí la palabra, son tonterías. O sea, el Señor sabe de las tonterías en las que estamos ligados. Y de ahí en adelante, ¿sí? Ese es un ejemplo por poner uno, pero hay muchas cosas más, como que nosotros nos aferramos a gente, nos aferramos a personas. Sí, crees en el Señor, sí, estás en la iglesia, pero piensas que necesitas de alguien, te enojas cuando alguien se mueve de ti, por ejemplo, se corre de ti, cuando si tu perspectiva fuera correcta, si la perspectiva fuera dirigida hacia la fe, entenderías que el Señor está modificando cosas, que el Señor está moviendo cosas que son importantes, necesarias para el crecimiento. Entonces, dicho esto, se puede entender que cuando nosotros nos permitimos, porque eso es algo suyo personal, yo no puedo entrar a su mente a decirle, mira, esto está mal o esto está bien, ¿sí? Cada quien con el Espíritu Santo sabrá cómo discierne,
pero sí es importante que yo le diga que usted tiene que juzgar su manera de ver, su manera de ser, su manera de actuar frente a esto y dirigirlo hacia la fe. También se puede entender de tu situación, de lo que tú vives, qué te dice la palabra, ¿sí? Porque mire, la gente se llena de horas y horas y horas en las que escuchan palabra. Otros son más chistosos todavía porque son lectores, pocos, eso sí, pero son lectores y leen y leen y leen la palabra, pero lo que realmente se aplica es poco. ¿Sí me hago entender? O sea que si tú estás recibiendo palabra, pues más vale que escuches poca y la apliques a que escuches mucha y no la puedas sacar, ¿sí? Entonces, por eso le digo, cada uno, empezando por mí, tenemos que ir viendo cómo aplicamos el conocimiento, que el conocimiento de la palabra siempre interfiere con lo nuestro, por si no se ha dado cuenta. O sea, como que uno quiere algo, uno anhela algo y la palabra te está incomodando y te está corriendo. Es como que el criterio de la palabra te corre tu propio criterio y hay dos opciones. Dejar que la palabra entre y mande, digamos, a callar o apague tus, tus situaciones, tus pensamientos, o que tú le des lado a tus pensamientos, ¿sí? Entonces aquí hay un tema bien importante y es que no todo el mundo está en la voluntad de Dios, que no es lo mismo que estar cumpliendo la palabra, por ejemplo. O sea, una cosa es obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Y otra cosa es estar en cumpliendo la voluntad del Señor, que eso es un tema ya más particular. Una cosa es que tú digas, no, yo no miento porque lo has aprendido, no, yo no robo porque yo no lo he aprendido, yo me congrego porque yo lo he aprendido, ¿sí? Yo, no sé, yo trato de manejarme de cierta manera porque la palabra te lo enseña. Y otra cosa es que tú en tu experiencia personal logres entender cuál es la voluntad del Señor para ti. Porque en la voluntad del Señor para ti hay muchas órdenes que te da el Señor, a cada uno nos las da de manera particular, que nada tienen que ver con el tema del pecado, por ejemplo, ¿sí? Que nada tienen que ver con el tema de cumplir los mandamientos. ¿Y cómo se demuestra esto? La vida de Abraham es una principal demostración, ¿sí? De que él perfectamente pudo haber seguido cumpliendo la ley, lo que conocía de Dios, en la ciudad donde él habitaba, donde él estaba cómodamente con toda su familia. Y otra cosa es los sentires que el Señor coloca en tu vida para que tú te vayas moviendo hacia su voluntad. ¿Cómo se puede entender la voluntad del Señor también? El Señor a ti te quiere llevar a que en tu vida ocurra la manifestación de su poder, que en la mayoría de ocasiones tiene que ver con un desarrollo tuyo que se puede entender como ministerial o una delegación del Señor que permite que tu vida muestre, exponga eh, el poder que tiene el Señor para beneficio también de otros, ¿sí? Por eso ninguno que tenga una lámpara la pone debajo de la cama, dice, ¿no? Debajo de una mesa, sino que la pone en alto para que la gente la pueda ver. Ese es el objetivo del Señor contigo, ¿sí? Entonces, estas cosas, ojalá me estén entendiendo, ¿sí? Yo pues trataré de explicarlo lo más claro posible, pero este tipo de cosas y de experiencias son las que usted tiene que buscar, ¿sí? Es decir, Señor, yo leo esto, en mi contexto están pasando estas cosas, esto no me gusta, esto me desagrada, esto humanamente yo lo percibo así, yo me percibo así, de esta manera, a mí mismo, pero ¿qué dices tú? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú me quieres decir a mí? ¿Hacia dónde tú me quieres mover? Que como le digo, eso es algo que yo no se lo voy a poder decir a usted, ¿sí? Que si usted no se hace consciente de la necesidad de acudir al Señor y de decirle, Señor, háblame, Señor, muéstrame, es tu criterio, ¿sí? No el mío, pues no va a suceder y nos podemos equivocar bastante en este tema,
¿sí? Pueden haber varios tropiezos para que se dé la plenitud de la obra de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, uno de los mayores riesgos, digamos, que la gente creyente atraviesa es esa sensación de saber algo, ¿sí? La sensación de saber juzgar un aspecto de la vida cualquiera, ¿sí? Cosa que nos lleva muchas veces hasta sin saber, sin tener conciencia de que estamos desobedeciendo o transgrediendo las órdenes del Señor, ¿sí? Las posturas personales, y usted debe notarlo cuando escucha la palabra, a mí me sucede así también, ¿sí? Las posturas personales evitan que cada uno acoja o acate el consejo de la palabra. Por eso obedecer no es tan sencillo, ¿sí? Por eso a veces hacerle caso al sentir del Espíritu en nuestra vida no es tan fácil, ¿sí? Porque justamente el Espíritu Santo a veces nos mueve al paso que es más complicado, ¿sí o no? Yo estoy segura que aquí muchos se han sentido en esa situación de decidir si escogen la forma más fácil de resolver un asunto o la forma un poco más que cuesta más, que demanda más fe, que requiere más incertidumbre para tu vida, ¿sí? Y uno ahí queda, si tú no sabes esto, pues elegirás bajo tu criterio, ¿sí? Y muy seguramente elegirás bajo la facilidad que tu mente, que la pequeña mente puede ver, ¿sí? Por eso es que es tan importante que usted conozca la magnitud de la sabiduría de Dios, ¿sí? ¿Se acuerda que lo hablábamos pues en una de estas predicaciones, que Él es Dios de toda sabiduría? A veces uno se encharca en reflexiones que nunca uno las va a poder resolver porque en nosotros no está esa sabiduría, ¿sí? Porque uno dice, pero ¿por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor parece que se equivocara a veces el Señor? ¿Por qué el Señor justamente hace las cosas de esta manera? ¿Sí? Y estos pensamientos terminan apartando la intención, porque yo sé y usted sabe que todos aquí tenemos una cierta intención de caminar por fe, pero nos terminamos apartando, encontramos tropiezo. Por eso dice esta palabra, miren que nadie se engañe. O sea, una de las prácticas más importantes nuestra del creyente es mirar que no me engañe, ¿sí? Entonces, una de las oraciones que nosotros deberíamos hacerle al Señor es, Señor, coloca discernimiento en mí para elegir, ¿sí? Para saber discernir lo que ocurre, para saber entender por qué mi vida está así, para saber entender por qué tú has permitido estas condiciones que a veces son no tan incómodas, pero que a veces sí incomodan, y hacia dónde tú me quieres dirigir, ¿sí? También ayúdame a pensar de la manera adecuada, a recibir lo que estoy oyendo de la manera adecuada, ¿sí? Porque el problema es que a veces se sigue en la iglesia, por ejemplo, a veces se sigue en la práctica de la comunidad cristiana, como pasaba aquí en esta iglesia de los Corintios, ¿sí? Se continúa, pero pensando diferente. Entonces, a veces la iglesia está compuesta por personas que están en la voluntad del Señor y por personas que están simplemente asistiendo, pensando que están haciendo lo correcto, pensando que están cumpliendo, pero no en la voluntad. ¿Sí me hago entender? Por eso el ejercicio es importante. También se puede entender esta enseñanza como que usted profundice en qué es lo que el Señor quiere contigo, porque hay normas, digamos, hay fundamentos de la palabra que son genéricos, ¿sí? O sea, que son de tipo general, que los puedes cumplir tú y que no por eso quiere decir que estás alineado con el sentir de Dios para tu vida o que es hacia donde el Señor te quiere llevar, ¿sí?
Entonces la gente a veces pero estamos pensando diferente a cómo piensa el Señor. Hasta para hacer el servicio, lo estás haciendo, mire esto para los que sirven, ojalá presten atención. ¿Lo estás haciendo? Sí, lo estás haciendo, pero lo estás haciendo mal. Ante los ojos del Señor a veces se está haciendo mal. Ante los ojos humanos parece que estás cumpliendo con el requerimiento. ¿Quién te va a decir eso? El Espíritu Santo a ti en lo personal te va a ir corrigiendo, te va a ir haciendo notar que tu pensamiento riñe con el sentir que el Espíritu quiere. También se puede entender, te vas a ir descubriendo a ti mismo con actitudes incorrectas y también tu autoridad, ¿sí? Como administrador o administradora, en mi caso, de esta asamblea de creyentes, y entonces como el Espíritu Santo se está moviendo, a veces el Señor a uno le pone un sentir y uno dice, algo no me gusta de esto, recibes mal lo que la persona está haciendo, y créame que no es nada personal, ¿sí? A veces uno no sabe ni por qué, pero es un olor que emana tu, tu actuación, tus obras, tus palabras, tus gestos, tus maneras de pensar, que claro, si ya uno escudriña y si uno profundiza, vas a ver esto y muy seguramente es porque tú no estás haciendo esta tarea personal de decirle, Señor, muéstrame lo que está mal en mí, porque hay cosas que sí las sabemos, sino que uno le dice, Señor, yo sé que esto está mal, perdóname por este pensamiento que tengo, pero a veces uno tiene que decirle, Señor, muéstrame lo que no te está agradando, muéstrame cómo corrijo, muéstrame cómo me parezco más a ti. A veces la visión con la que uno hace las cosas es una visión distinta a la del Señor. Y esto se ve bien claramente cuando uno tiene una perspectiva corta, por ejemplo, de lo que el Señor puede hacer. ¿Sí? Haces las cosas pero piensas que no van a tener alcance. Se puede entender también bajo este mismo criterio. Las haces pero sin entender la capacidad del Señor de mover eso que tú estás ejerciendo, de mover eso que tú estás haciendo con tus manos. Recordemos que todo lo que nosotros estamos haciendo, el Señor lo está mirando, lo está evaluando y lo está juzgando. Y mire, yo le comparto, a veces uno, pues en la práctica, a veces uno no quiere hacer ciertas cosas, ¿sí? Que se relacionan a veces con, no sé, una persona, a veces una actividad, incluso a veces uno no la quiere hacer, pero como uno recuerda que el Señor me está evaluando, uno como que guarda la compostura delante del Señor, que también se puede entender que esto es el temor hacia el Señor que debe estar en el corazón, y uno se abstiene, ¿sí? A veces uno se impacienta, a veces uno con la gente, a veces como que, y vuelve uno y analiza esto y uno dice, no, o sea, yo no puedo juzgar diferente como el Señor quiere que yo vea sus ovejas, por ejemplo, ¿sí? En el caso mío, en el caso suyo, pues será también en su contexto y en su mover. No, yo normalmente tengo estas salidas, pero el Señor está observándome. Imagínate cómo evalúa el Señor tu vida, tu actuación, tus actos, tus pensamientos. ¿Sabe cómo los evalúa el Señor? Aquí dice que es insensatez para con Dios, pero esta otra versión dice que es una tontería. O sea, y que uno esté saliendo a cada rato con tonterías delante del Señor. Que el Señor esté entusiasmado contigo en hacer algo y tú le salgas con pura tontería. Pues obviamente va a cortar ese proceso, no te conviene a ti, por eso en ocasiones yo les he mencionado esto, y es que hay pensamientos que tú tienes, maneras de hacer las cosas que tú tienes, que no te bendicen, respuestas al llamado del Señor que no te bendicen, yo las he tenido. El Señor me dice, mira, ocúpate de determinada situación que por delegación me llega y yo no quiero hacerlo. O sea, me da, no sé, flojera, normal, no me juzgue, yo sé que usted también, me da como, como que no me quiero meter en esa actividad porque seguramente no es la que más me gusta hacer, ¿sí? Bueno, el Señor te está midiendo también, te está midiendo.
El problema de esto es que si uno no le corresponde, él le pasa la ficha a alguien más. ¿Sí me hago entender? Entonces el pensamiento que a veces tenemos no nos bendice, ¿sí? El limitante que hay en nuestra mente para no hacer, para no acatar, para no obedecer, no te bendice, ¿sí? El temor que a veces tenemos nos frena las manifestaciones del Señor, nos frena el mover del Señor en nuestra vida, ¿sí? Entonces hay que cuidarnos. Y esto como es, como le digo, la poda diaria. En la iglesia se tiene que pensar así también. O sea, si usted lo piensa individualmente, yo lo pienso individualmente, aquí también se piensa de esa manera, en conjunto, como un solo cuerpo, y hay metodologías que toca quitarlas, que toca cortarlas. Entonces, por eso ahí vienen a veces las exhortaciones que uno le hace a la gente, ¿sí? Y uno está percibiendo y el Señor está percibiendo cosas y el Señor te mueve y te está como diciendo, mira, no me gusta la manera como lo estás haciendo. Veo negligencia, dirá el Señor. Veo tontería, veo escasez en tu mente. No es la manera en la que tienes que pensar. Es que tú estás pensando, echándole la culpa a todo y te estás olvidando de que yo estoy poniendo lo que estoy poniendo. Las condiciones de tu vida las pone el Señor. El día que tú entiendas eso, le dejarás de echar la culpa a la persona que tienes al lado, pues en sentido figurado, obviamente, ¿sí? A tu familia, a tus padres, a la pastora, al ministerio, a Petro, al gobierno, ¿sí? Porque la realidad es que el Señor está gobernando a su iglesia. Esa es la realidad. Y todo el que se salga de esa dirección, acuérdese, es un gobierno, todo el que haga la tarea mal, es como ¿qué se puede decir? Un servidor público, ¿sí? Si el gobierno mira o quien es el jefe mira que estás haciendo la tarea mal, que la persona que tiene que atender a la gente la está teniendo mal, ¿sí? Pues dígame usted qué pasa, ¿sí? Creo que no hace falta decirlo, pero te quitan, te cambian, es decir, dicho en otras palabras, no tienes parte, no te bendice el Señor, ¿sí? Entonces, mire, el Señor pues coloca las palabras, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que usted y yo nos movamos. Somos un cuerpo. Usted viene con unas condiciones, con unas mentalidades que se han formado por muchos factores, ¿sí? Y yo estoy aquí para incomodarlo, ¿sí? Para moverlo y decirle, tienes que dar ese paso, záfate de eso en lo que tú estás, hazlo por fe, da el paso de creerle al Señor, ¿sí? Por una vez en tu vida, por primera vez en tu vida, piensa de manera diferente, ¿sí? Ya creo que estás cansado de ver cómo haces las cosas pensando a tu manera. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué piensa el Señor de ti? Lo triste de esto es que el que no busca ese criterio del Señor no lo encuentra, ¿sí? Por eso es que yo estoy aquí como moviéndoles a ustedes el piso un poquito, porque puedes pasarte la vida sentado ahí, recibiendo palabra, semana tras semana. Y si tú no vas y le dices, Señor, háblame a mí, es a quien me tienes que hablar, ¿sí? Señor, dime a mí qué te desagrada, qué te agrada, qué hago, cómo interpreto, cómo tengo que sentirme frente a lo que me rodea. Vaya usted con sus preocupaciones y sus congojas delante del Señor y dígale, Señor, ¿tú verdaderamente quieres que yo viva tan amargado como vivo? ¿Tan estresado como vivo, por ejemplo? Pues es un buen ejercicio, ¿no? Yo sé que ya me han dicho que parezco que estoy enojada, pero no, yo se lo digo con cariño, ¿sí? Se lo digo con el énfasis, con el afán que a uno como siervo le da por la obra, ¿sí? Señor, ¿realmente tú piensas que yo debo estar
amargado con el trabajo que me has dado, quítame el trabajo, a ver si no te amargas más, ¿sí? A ver cómo te queda la situación. De ahí me dices tú o le dices al Señor, ¿ahora qué hago? ¿Sí? Por eso le digo, yo estoy aquí y a mí el Señor esto, a cada rato me mete la mano a mí, cambiándome la manera de pensar, hasta con vergüenzas, ¿sí? Me ha hecho pasar vergüenzas el Señor, para que yo me dé cuenta de que estoy analizando mal, de que estoy percibiendo mal. Entonces, por eso, como el Señor lo hace conmigo, yo vengo acá como autoridad suya y hago lo mismo con usted, ¿sí? Rechace esa postura, la postura. Usted piensa en usted y usted sabe qué es, ¿sí? Rechace esa condición de flojera que no lo deja, ¿sí? Dígale, Señor, ya, hasta aquí yo actué, ahora sí quiero verte a ti. Me lo va a agradecer. Cuando el Señor empiece a meter la mano en su vida, usted va a decir, parece que esto sí me está rindiendo frutos. El Señor te cambia. Porque mire, muchos de los problemas que tiene la gente, muchos, no estoy diciendo todos, estoy hablando en términos generales, son producto de la mente. Algo clarísimo, la ansiedad. ¿Sí? Todos vivimos una situación coherente con el mundo en que vivimos. ¿Sí o no? ¿Y por qué unos sienten que la vida está a cuadritos? Porque usted tiene problemas y todos tenemos situaciones y problemáticas. Porque es la manera en cómo tú lo percibes. Entonces tú te enfrentas al mundo con esa condición, con esa mentalidad, y el alcance tuyo es menor, el movimiento tuyo es menor. ¿Sí? Entonces, mire, hay gente que vive atenida a los otros. Hay gente que vive buscando que la gente le solucione. Eso se tiene que acabar, ¿sí? A mí el Señor me ha hablado en ese tema, a mí en lo personal se lo comparto para que usted sepa que sí, que es así, ¿sí? Que uno siempre está tratando de depender de alguien, en cualquier actividad, hasta para que lo lleven a uno, verdaderamente. Aunque si no me llevan, entonces no puedo ir. Así es de la condición. Entonces, no, esas cosas se tienen que acabar, ¿sí? Por esta palabra que estamos aprendiendo, ¿sí? Porque mire, el Señor a cada uno nos va a demandar la palabra. Lo que ya tú escuchaste, eso el Señor te lo va a demandar, ¿sí? O sea que si tú escuchaste mucha palabra, pues mucho te va a demandar el Señor. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. O sea que si el porcentaje, por decirlo de alguna manera, de lo que ocurre en tu vida, producto de la palabra, de lo que cambia la palabra, del efecto que tiene la palabra en la vida de la gente, es minúsculo, el Señor te va a decir, ¿sí? Te va a pedir cuentas. Hoy, yo no sé cómo fue que yo caí en un video en el que hablaban de la Biblia, ¿no? Y decían que hay un estudio que dice, que muestra las estadísticas de lo que ocurre según las horas que cada uno pasa frente a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dicen que si pasas, yo se lo cuento, esto no está ahí escrito, pero lo que sí está es que usted tiene que buscar la palabra y estar cerca de ella, ¿sí? Decía que la gente que pasa un día, 2 días, 3 días en la palabra, verá algunas cosillas cambiar. Estoy hablando de ciencia, ¿no? O sea, datos demostrados. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia la situación? La mentalidad, la disposición personal, es decir, el tema de sentirse solo, ansiedades, productividad, la productividad le cambia, bueno, muchos aspectos, pero que a partir de que tú habites pues en la presencia del Señor con su palabra,
del cuarto día en adelante es cuando más te rinde frutos, ¿sí? ¿Por qué lo digo? No para que usted piense en la situación matemática, que es importante, es interesante, yo creo que sí es así, ¿sí? Pero para que usted analice qué tanto de lo que yo estoy profesando con mi fe da fruto, ¿sí? Entonces alguno dirá, no, a mí me falta buscar más la palabra, a mí me falta leerla más, a mí me falta orar más, ¿sí? Yo la verdad es que en la semana no abro la Biblia, porque así es la gente, ¿sí? Verdaderamente. La abren es cuando van a la iglesia a leer el versículo, si acaso. Entonces es poco, ¿sí me hago entender? Entonces el Señor nos está moviendo a nosotros a que esas condiciones que traemos, por la razón que sea, que no importa, ¿sí? Lo cultural, lo familiar, tu condición personal, tu personalidad, lo que sea, no importa, sean modificadas, ¿sí? Y no juzguemos con el criterio personal. ¿Por qué? Parece que me hubiera desviado, pero no. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que Pablo está dando una exhortación a un grupo de personas como ustedes que tenían al frente personas que hablaban la palabra, a uno que les presentó el Evangelio y a otro que fue el tutor, por decir, uno que fue el iniciador de la obra del Señor y otro que fue el que permaneció. Entonces la gente, mire cómo es la mentalidad de nosotros. Este es mejor, es que este me gusta más, es que este no sé qué. Esa era la forma de percibir lo que el Señor estaba haciendo, ¿sí? Entonces Pablo lo que está haciendo es decirles a ellos, no juzguen con el criterio humano, no juzguen con el criterio personal, déjenlo al Señor, que Él se manifieste y en muchas cosas nos va a tocar así. Hay muchas cosas que no vamos a encontrar la respuesta. Es más, el Señor a veces va a hacer que a nosotros nos defraude la gente porque es la voluntad de Él, no porque la persona que te defraudó sea mala. Todos somos malos, pero no por... Esa no es la situación. ¿Me hago entender? No es que a mí me hicieron esto y quien es culpable es la persona que me hizo esto. Y no, en ocasiones es el Señor que permitió para moverte a ti a dar un paso, ¿sí? A perfeccionarte un poco más, a que te quites una determinada mentalidad que seguramente estás teniendo, ¿sí? Y a veces el Señor parece que apretara más, porque yo lo veo en la gente, en los que piden consejo, ¿sí? Lo digo a manera de enseñanza. A veces uno ora por la gente y a veces parece que el Señor más le apretara, ¿sí? Señor, pastor, ayúdeme a orar, mire, hay esto, tengo esta situación, esta incomodidad, y uno ora, y entonces el Señor es como que más. ¿Por qué? Porque Él apretándote está esperando una respuesta tuya, ¿sí? O sea, el que entiende las cosas diferente, el que piensa que porque uno oró, el Señor ya si te libró de la situación, pues te vas a frustrar porque así no es, ¿sí? Te vas a dar cuenta de que no, de que el Señor nos enseña a ser soldados. Así no dice una palabra, nos enseña a dar una pelea, a que tú sepas, que te adiestres en la milicia. Entonces, si tú no sabes dar tus batallas, pues no es culpa del Señor, no es mi culpa, no es culpa de este ministerio, ¿sí? Porque así hay gente, dice, no, es que aquí no, el Señor aquí no me bendijo, me voy a ir a la otra iglesia. Ah, entonces estás condicionando, yo no me lo estoy inventando, esto lo dice aquí, ¿sí? Que estos son de Apolos, que estos son de Pablo, que entonces, y entonces mire lo que dice acá. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vano. La otra versión dice, por tanto, nadie se llene de orgullo por lo que hacen los simples seres humanos. En realidad, todo es de ustedes. Cuando aquí la palabra dice todo es de ustedes, quiere decir que todo lo que ustedes tienen como creyentes, porque la versión no es tan fácil de entenderla. ¿Sí? Me costó a mí, yo estoy segura que a ustedes también les costó, les cuesta pues entender el sentido. ¿Sí? Por eso presten la atención, que le estoy haciendo un favor con algo que yo ya consulté. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que ustedes tienen como creyentes, su vida, su contexto, el pastor que el Señor les puso, las condiciones suyas de todo tipo,
económicas, familiares, personales, físicas, todo es puesto por el Señor, todo es de ustedes, ya el Señor ya se los puso ahí, ¿sí? Cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Y todo eso, lo que espera el Señor es que en todas esas condiciones, en la mayoría de los casos negativas, porque el ser humano si hay algo que nos caracteriza es la debilidad, ¿sí? Son para que la gloria sea dada a Él, es decir, son para que el Señor intervenga. ¿Me hago entender? O sea, todo lo que el Señor ya permitió, el lugar donde estás, el lugar donde vives, los padres que te tocaron, tu condición física, lo que te acongoja, todo, el Señor lo puso ahí para que su manifestación se dé y la gloria sea para Él. Así es el orden de las cosas, ¿sí? Si entendemos esto, pues es más fácil acoplarnos a la mente del Señor. Recuerde, su fe tiene que ser flexible, ¿sí? O sea, es como alguien que dijo por ahí, toca aprender a bailar en el caos y moverse por fe, en todo eso que usted vive, ¿sí? Y aceptar las condiciones del Señor en eso que tú vives. Y, y esforzarte porque el Señor te lo está pidiendo, así te cueste todo mediante esta visión, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Todo manteniendo tu criterio personal, todo lo que tú quieras juzgar a tu manera, interpretar a tu manera, decirle, Señor, yo siento esto, a mí esta persona me hace sentir esto, así toca a veces, o cualquier cosa, situación, mi trabajo me hace sentir esto, mi familia me hace sentir esto, mi condición personal me hace sentir esto, pero tú qué dices, ¿sí? Porque a veces hasta eso es un obstáculo. Y no, y aquí hay un montón de gente que el Señor trae a mi memoria en este momento y es pensando que no son, que no pueden, que no, que el Señor no los puede usar, que la autoestima por el piso, ¿sí? Que nada tiene que ver con el tema autoestima, pero sí, listo, tú piensas eso de ti, ok, está bien, tú te percibes así, pero ve donde el Señor y dile, yo pienso esto, Señor, de mí, me siento así. Pero bueno, ¿tú qué dices? ¿Tú qué quieres hacer? Y le aseguro que el pensamiento del Señor es otro. Vamos a orar.